Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Iniciamos en el Salmo 130 el día de hoy. Salmo capítulo 130. De los profundos, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bueno, ¿verdad que hay preciosuras de escritos y cada versículo contiene una gran bendición para nuestras vidas? En este Salmo 130 nos encontramos que es un cántico gradual y está centrado en esperar la redención del Señor. ¿Cuánto nos favorece el conocer, el saber que de los profundos allá, de allí de la angustia más grande, a Jehová elevamos el clamor? De los profundos de allí, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y cuando analizamos este texto, cuando el salmista propone, si mirares a los pecados, si Dios considerare cada uno de nuestros pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién se mantendría en pie si el Señor nos pagara conforme a nuestras faltas, conforme a nuestras terriblezas? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de esta gran verdad. Si el Señor pesara nuestros pecados, nos mirara conforme a ellos, ¿quién de los seres humanos, quién de los hombres podría mantenerse en pie? ¿Quién? No hay nadie, como dice la palabra de Dios. Todos pecaron y fueron constituidos enemigos de Dios, ¿verdad? Sin embargo, bendito sea ese intercesor que ha permitido que haya una reconciliación. Y eso solamente es logrado por la gran presentación, por el gran sacrificio que Jesucristo hizo a favor de todos los hombres, todos. Y qué hermoso cuando usted lee el versículo 4 y se da cuenta que hay perdón cerca de ti para que seas temido. Hemos dicho de un temor reverencial, de un temor que se genera a través de la consideración del amor que Dios ha mostrado para con nosotros. No ese temor que lo ve como el castigador, como el... No, es un temor que nos permite valorar cada uno de los actos que Dios ha hecho con nosotros, cada una de sus misericordias. Entonces, este ejemplo de verdadero arrepentimiento comienza con un grito que sale de lo profundo allí, en una vida sumida en la iniquidad, y termina con la seguridad de que Dios redimirá literalmente de todos nuestros pecados. Esos pecados, esas acciones que hacemos conscientes o inconscientemente. Y tristemente, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo en la epístola, lo que yo quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer eso hago. Hay una lucha entre nosotros mismos para poder sujetarnos al diseño divino de Dios. Y entonces, qué lindo es reconocer que hay perdón cerca de Dios. Y ese perdón nos permite esperar en Él, esperar en su palabra. Qué hermoso cuando el salmista expresa, esperó mi alma, en su palabra he esperado. El Señor nos alimenta, nos consuela, nos corrige, nos transforma, nos vivifica
a través de su palabra. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas esperan a la mañana, ¿verdad?, para entregar su turno y poder descansar. ¿Cuánto anhela aquellos que trabajan como vigilantes? Aquí dicen watchman. ¿Cuánto anhelan, verdad, la salida del sol para ya entregar su turno? Más que los vigilantes a la mañana está esperando mi alma. Anhelamos que el tiempo sea corto, que llegue con rapidez. Es una manera de ilustrar con cuánta intensidad nuestra alma se ancla en la esperanza de Jehová. Espere Israel a Jehová, la nación, porque allí en Jehová hay misericordia, hay abundante redención con él. Fíjense, no hay algo que está limitado, medido, hay abundancia de misericordia. Y eso es una verdad que debemos compartir con la humanidad. En el Señor hay abundancia de misericordia. Qué verdad tan sublime nos revela el escritor del Salmo. Y Él no solamente muestra misericordia, sino que a través de esa misericordia redimirá a Israel de todos, qué lindo, todos sus pecados, no algunos, no los pecados menos oscuros, los que sean más claritos, esos son los que se van a borrar, todos nuestros pecados. Qué forma de expresar, de dibujar la grandeza de Dios como perdonador, como redimir, como el que redime nuestras almas del hoyo más profundo donde caímos, del pecado. Esa separación que causó el pecado entre Dios y su creación. Seguimos avanzando al Salmo 131. Escuchemos con atención. Salmo capítulo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Bueno, este salmo es cortito también, posee solamente 3 versículos, pero este salmo gradual es un salmo escrito por el cantor de Israel, conocido pues el rey David. Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Miren qué manera de David exponerse al chequeo del Señor, así como que dice, bueno, aquí estoy. Verifícame que en integridad ando. No se ha enaltecido. Una actitud demostrando así la actitud humilde a destacar de este gran varón de Dios, reconocido pues como el hombre que tuvo el corazón conforme a Jehová. Y esta manera que él relata de qué forma ha vivido, dice, no se ha envanecido mi corazón, es decir, las riquezas no me han engrandecido y las dificultades tampoco. Mis ojos no se enaltecieron, no anduve en grandezas ni en cosas para mí demasiado sublimes. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 16, nos hace una hermosa expresión referente a esto. Nos dice el apóstol Pablo en cuanto a la grandeza de vivir en humildad, dice, unánimos entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Haciendo entonces conexión con lo que revela aquí el rey David al decir, Señor, en nada de estas cosas me he envuelto. Me he comportado y he acallado. He afirmado mi alma así, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. La manera entonces de él dibujar la manera y la dependencia absoluta hacia Dios. Yo esperé en Jehová, he esperado en Jehová desde ahora y para siempre. Nótese aquí
cómo hace esta metáfora, cómo hace esta asociación, de qué manera se ha comportado hacia Dios, dependiendo totalmente de su provisión, de su cuidado, de su sustento, así como un niño destetado de su madre, así como un niño que se ha hecho totalmente dependiente al desarrollo de su tutor. Un niño que es destetado de la madre, en la parte antigua, pues entre 3 y 5 años el niño era destetado y de allí entonces quedaba a merced del tutor, que sería quien lo guiaría y formaría en él el proyecto de vida que desarrollaría ese niño o esa niña. Entonces, así tal cual revela David de qué manera ha caminado delante del Señor. La forma en que él expresa la condición ante el Señor. Señor, mira cómo he estado, mira mi comportamiento, mira de qué manera he andado. Y la forma de decirle a todo su pueblo que espere en Jehová, desde ahora y para siempre, no que sea por temporadas, así estilo farmacia de turno. Hoy espero en el Señor, mañana espero en la ciencia, pasado, no, desde ahora y para siempre, que sea un constante mover en nuestro ser, comprender y saber esperar en el Dios de Israel. Precioso salmo escrito por el cantor David. Vamos entonces a seguir avanzando, porque los salmos son cortitos, pero son de mucha bendición. Vamos a escuchar entonces el Salmo 132. Título 132. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, que juró él a Jehová. Prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata oímos de ella, hallámosla en los campos del bosque. Entraremos en sus tiendas, encorvarnos hemos al estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, a tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y regocíjense tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. A su mantenimiento daré bendición. Sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Sí? Aquí estamos ya. Vamos entonces a entrar sobre el último salmo que corresponde el día de hoy. Vamos entonces a explicar este hermoso salmo. Dios mora eternamente en Sión. Y es un cántico gradual compuesto por 18 versículos en los cuales el Señor nos revela sobre la promesa dada al rey David. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Recuerda todo cuanto padeció tu rey. Él que juró él a Jehová y prometió al fuerte de Jehová, al fuerte de Jacob. Entonces, el reino de Dios es básicamente justicia, paz y gozo, como lo revela su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar en ese reino, debemos estar tan confiados de Dios, así como un niño lo está de su padre. Así, sencillamente dependiendo de él. Y de hecho,
Jesucristo nos narra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, que si nosotros no fuésemos como niños, no tendríamos acceso a entrar en el reino de los cielos. Entonces, he allí una gran verdad revelada a la humanidad. Y eso que nos hace referencia a Jesucristo, cómo ser como niños. Hermanos, un niño no se trasnocha pensando que al día siguiente no tiene que comer, porque sencillamente le clama a su papá por comida y su papá le va a suplir de comida, al igual de vestuario y de necesidades fundamentales. Y está tan confiado en el cuidado de su padre que no vive atemorizado. Y por eso esa dependencia, y por eso esa confianza, y por eso ese corazón puro, por eso la capacidad de olvidar con rapidez las cosas que no le favorece y tener esa vida llena de gozo y alegría porque cuenta con la asistencia de sus padres. Entonces, debemos llegar a ese nivel. Debemos procurar tener siempre eso. Por eso dice, no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrada. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. Entonces, cuando la palabra del Señor nos revela sobre estas maneras en las cuales debemos acercarnos entonces a Dios, allí nos dice pues la forma en que cada hijo suyo se debe comportar. Hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob, esto es, haya lugar donde se pueda situar el arca del pacto, un templo magnífico. Y cuando hace referencia de que en Efrata oímos de ella, hallámosla en los campos del bosque, pues nos hace referencia también que el arca del pacto había estado situada en Kiriat Jearim, que significa ciudad del bosque, y allí antes de que David la trajese a Jerusalén, estuvo allí ubicada unos meses. Le dice entonces en el versículo 6, he aquí entraremos en sus tiendas encorvados, hemos al estrado de sus pies, es decir, permanecer con total reverencia, temor santo en nuestros corazones por la gran presencia de esta preciosa condición de sabernos estar ante la presencia de Dios. Qué hermoso y qué forma de allegarnos a Él. Levántate, oh Jehová, a tu reposo tú y el arca de tu fortaleza, dice en el versículo 8. Y en este versículo, al decir levántate, es la palabra que se empleaba cuando se iba a mover el arca, que hablaban de esa manera, pues que el Señor se movería, aunque sabemos que este mueble santo el Señor lo mandó a diseñar a través de su siervo para que representara la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y sus sacerdotes se deben vestir de justicia y regocijarse, sus santos, por la presencia y la asistencia de Dios, porque por amor a David, su siervo, no vuelvas de tu ungido al rostro. Todo esto que aconteció en el pueblo de Israel, a través del arca del pacto, a través del pacto que Dios concertó con David, su siervo, ha trascendido generaciones y sigue estando vigente, porque recordemos que quien reina, Jesucristo, descendiente de David, se cumple en él el pacto que Dios hizo con David. Su reino no tendrá fin. Entonces, dice en el versículo 11, en verdad juró Jehová a David, no se apartará de ellos, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Como hacemos alusión, ¿verdad? Aquí decimos, pero ¿por qué del fruto de tu vientre? Bueno, he escuchado en varias explicaciones que María desciende de esa genealogía de David. Y María pues concibió en su vientre al Hijo de Dios, que pasa a ser también descendiente de el rey David. Así que si tus hijos guardaren mi alianza, he allí la condición y la esperanza de todo aquel que cree y confía en su palabra, y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. He allí el contrato del Señor. Está el sí condicional, si tus hijos, si tu pueblo
si mi pueblo confirmare esta palabra que el Señor nos ha pronunciado y lo guardásemos fielmente, pues hay promesa entonces de redención, porque Jehová ha elegido a quien, a Sión, el monte de su santidad, y la deseó para habitación, para morada de él. Y ese será su reposo para siempre, porque él la ha deseado, nos detalla este Salmo 132, salmo profético también, porque hace referencia, ¿verdad?, a la habitación del Señor, a Sión, monte santo, y él dará bendición y a sus pobres saciará de pan. Como los pobres, Dios ha prometido. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que tuviere hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí está entonces el mantenimiento que el Señor promete dar a los pobres, de saciarlo de pan, de saciarlos de todo bien. El Señor demanda que en sus sacerdotes, que en sus ministros hayan la capacidad, la disposición de mantenerse en santidad, para dar entonces de esa manera el testimonio con voces de júbilo, y hará allí reverdecer el cuerno de David, y así cumplirá el Señor. Entonces, así cumplió el Señor al haberle dicho que he prevenido lámpara a mi ungido. El Señor, cuando visita al profeta y le envía el mensaje a David, le promete que nunca se apagaría lámpara en él, siempre estaría allí su descendiente y su reino sería para siempre. Promesa que el Señor fielmente cumplirá. Así que, y a sus enemigos, aquellos que están en contra de hacer la voluntad de Dios, serán por confusión, y el Señor entonces determinará y premiará la fiel decisión de amar y obedecer el pacto que Dios ha concertado con su siervo. Así terminamos entonces este Salmo 132